Buen día. La práctica de la que hablaremos el día de hoy es la de calor latente de fusión y evaporación. Nuestro equipo se conforma de Octavio Eduardo Mancilla Frausto, Alejandro Cimental Chávez, Uriel Moreno Ramírez, Alan Miguel Fernández Escalante e Isaac Uriel Ramírez Carpio. El objetivo de la práctica es el siguiente: entender el concepto de calor, calor latente de fusión y evaporación para el caso del agua, además de estimar experimentalmente el calor latente de fusión y evaporación. Normalmente las personas tendemos a confundir los conceptos de calor y temperatura. Ciertamente, estos conceptos están relacionados entre sí, pero no son la misma cosa. Por un lado, el calor es la energía intercambiada entre un sistema y su entorno, mientras que la temperatura es una medida de energía molecular media del sistema. Durante este experimento nos enfocaremos en dos tipos específicos de calor, el calor latente de fusión y el calor latente de evaporación. Podemos definir el calor latente como la energía liberada o absorbida por un sistema termodinámico para poder realizar un cambio de fase sin aumentar o disminuir su temperatura. Por consiguiente, el calor latente de fusión es la energía absorbida por el sistema para pasar de una fase sólida a una fase líquida, y el calor latente de evaporación es la energía absorbida por el sistema para pasar de una fase líquida a una fase gaseosa. Al realizar esta práctica, se pretende comprender y diferenciar los conceptos de calor, calor latente de fusión y calor latente de evaporación, realizando experimentos que involucran los cambios de estado del agua. Cuando dos sistemas de distinta temperatura se encuentran en contacto, vemos en general que el sistema de menor temperatura inicial tiende a aumentar su temperatura, mientras que el sistema de mayor temperatura inicial tiende a descenderla. Podemos calcular el calor que uno de estos sistemas intercambia con el entorno mediante la ecuación Q igual a C por T2 menos T1. Esto se puede reescribir como mce por T2 menos T1 si consideramos el calor específico en lugar de la capacidad calorífica. En estas ecuaciones, Q es el calor intercambiado por el sistema con el entorno y se mide en calorías. M es la masa del sistema y se mide en gramos. C es la capacidad calorífica. C es el calor específico y se mide en calorías por gramos grados Celsius. T1 es la temperatura inicial del sistema en grados Celsius y T2 es la temperatura final del sistema también en grados Celsius. Contrario a lo que acabamos de decir, existen sistemas en los que un intercambio de calor no implica un cambio en la temperatura del sistema. Esto ocurre principalmente en sistemas que se encuentran en transición de fase. Por ejemplo, si consideramos una cierta cantidad de agua y graficamos su temperatura como función del calor que ésta absorbe de su entorno, y consideramos además que se encuentra en estado sólido a menos 10 grados Celsius, vemos que a medida que le insertamos calor, los hielos aumentan su temperatura de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius. Llegados hasta este punto, el calor que le insertemos a los hielos los derretirá completamente sin aumentar su temperatura. Una vez derretidos completamente, el calor que le insertemos al agua aumentará su temperatura hasta los 100 grados Celsius. Llegados a este punto, el calor que le insertemos al agua hará que transite de su estado líquido a su estado gaseoso, sin aumentar su temperatura. Una vez que el agua se ha convertido completamente a gas, el calor que le insertemos al gas aumentará su temperatura y así indefinidamente. A este tipo de calor que intercambia el sistema con el entorno mientras está en transición de fase se le conoce como calor latente y está definido como Q igual a lambda m, donde Q es la energía calorífica, m es la masa en gramos y lambda es la constante de proporcionalidad que se conoce como calor latente de cambio de fase. Esta se mide en joules por gramo. Para poder determinar la cantidad de calor que se absorbe o se desprende de los sistemas constituidos únicamente por sistemas de agua, se utiliza un calorímetro. Los calorímetros suelen incluir una masa de agua equivalente que nos dice la masa de agua que se comportaría exactamente igual que el calorímetro. Para el cálculo del calor latente de fusión del agua agregamos hielos a un calorímetro y agua caliente. El agua caliente derretirá completamente los hielos hasta llegar a una temperatura de equilibrio Tm de la mezcla. Si consideramos que T0 es la temperatura inicial de los hielos, entonces el calor absorbido por ellos está dado por delta Q igual a C por M1 por Tm menos T0 más M1 lambda F. Aquí M1 es la masa de los hielos y lambda F es el calor latente de fusión. El calor cedido por el agua caliente está dado por QAC igual a C por MAC por Tm menos TAC. Aquí TAC es la temperatura inicial del agua caliente. Si colocamos primero el agua caliente al calorímetro y luego los hielos, entonces el calor cedido por el calorímetro será
Q sub K igual a C por MK por la diferencia de Tm menos TmAc. Aquí TmAc es la temperatura inicial del calorímetro, que es igual a la temperatura inicial del agua caliente. Considerando que el sistema agua más hielo más calorímetro es un sistema aislado, entonces el calor cedido por el agua caliente y el calorímetro es igual al calor ganado por los hielos. Entonces delta Q ganado es igual a delta Q perdido, y Q es igual a QAC más Q sub K. Al sustituir Q, QAC y Q sub K de las ecuaciones 3, 4 y 5 en la ecuación precedente, y al resolver para lambda F tenemos que lambda F es igual a C por la suma de MAC más MK sobre M1 por la diferencia de TAC menos TM, todo esto menos la diferencia de TM menos T0. El calor latente de evaporación puede ser medido mediante el calor absorbido por un sistema sobre el cual no ocurre transición de fase. Supongamos que M1 es la masa de agua sobre la cual ocurre transición de fase de líquido a gas y M2 es la masa de agua líquida sobre la cual no ocurre transición de fase. Supongamos además también que M2 y M1 cumplen la relación M2 muy mayor a M1. Si exponemos ambos sistemas a la misma cantidad de calor, entonces podremos calcular lambda E, es decir, el calor latente de evaporación. El calor recibido por M1 mientras éste se evapora viene dado por Q igual a M1 lambda E, mientras que el calor absorbido por M2 viene dado por Q igual a C por M2 por la diferencia de TF menos TI. Igualando estas ecuaciones tenemos que M1 lambda E es igual a C por M2 por la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. Resolviendo esta ecuación para lambda E tenemos que lambda E es igual a C por M2 sobre M1 por la diferencia de TF menos TI. Estos son los fundamentos teóricos de la práctica. El material utilizado en esta práctica consta de un vaso de precipitado de 250 mililitros y dos vasos de precipitado de 100 mililitros. Un matraz de 250 a 300 mililitros y su tapón, una parrilla eléctrica, un calorímetro, una balanza, agua destilada y hielos, dos termómetros y un agitador. Desarrollo experimental. Para la determinación de la curva de temperatura del agua, se colocó de 3 a 4 cubos de hielo en un vaso de precipitado y se dejaron termalizar por 5 minutos. Acto seguido, se colocó el vaso sobre la parrilla a una temperatura moderada y se hicieron anotaciones a partir de la temperatura inicial por cada minuto, hasta que la sustancia se terminara de evaporar. Finalmente, se graficó la temperatura en función del tiempo en la sección de resultados. Por otro lado, para la determinación del calor latente de fusión, se colocaron 5 cubos de hielo en un vaso de precipitado y se dejaron reposar por 15 minutos. En un matraz, se colocó aproximadamente 250 gramos de agua, se tapó y calentó hasta que alcanzara una temperatura entre los 40 a 50 grados Celsius. Una vez que el hielo se termalizó con el ambiente, comenzó a fundirse y la temperatura se estabilizó en 0 grados centígrados, como se observa en la siguiente imagen. Se vertieron 200 gramos del agua caliente al calorímetro y se anotó el valor de la masa que indicó la balanza. Finalmente, se tomaron 2 hielos y se pusieron en el vaso de precipitado sobre la balanza. Se agitaron los hielos con ayuda del termómetro hasta que se derritieron completamente. En este punto, se anotó el valor de la temperatura de la mezcla y se calculó el valor promedio del calor latente de fusión para el hielo en unidades de caloría sobre gramo. Por último, para la determinación de calor latente de evaporación, se usaron los 2 vasos de precipitado de 80 mililitros, agregando 5 y 80 gramos de agua destilada respectivamente. Ambos vasos de precipitado se colocaron en el centro de la parrilla eléctrica y se observó cómo iban calentando ambos recipientes. Una vez que el vaso de precipitado con menor masa de agua comenzó a hervir, se tomó la temperatura inicial del vaso de mayor masa. Asimismo, una vez que el agua del vaso de menor masa se evaporó en su totalidad, se registró la temperatura del vaso de mayor masa y se calculó el valor promedio del calor de evaporación para el agua en unidades de caloría sobre gramo. Para nuestra sección de resultados tenemos 2 apartados, uno para el calor latente de fusión y otro para el calor latente de evaporación. En la sección A, referente al calor de fusión,
tenemos la siguiente tabla obtenida mediante la práctica. Podemos observar el número de mediciones. Podemos observar la masa AC medida en gramos referente a la masa del calorímetro con el agua caliente. Tenemos la temperatura AC medida en grados centígrados referente a la temperatura del agua vertida dentro del calorímetro. Después podemos observar la masa 1 medida en gramos referente a la cantidad de hielo utilizado durante la práctica. La temperatura T0 medida en grados centígrados referente a la temperatura inicial de los hielos. Y finalmente tenemos la temperatura Tm medida en grados centígrados referente a la temperatura final del agua dentro del calorímetro. Mediante la sección de teoría tenemos la fórmula siguiente, la cual nos ayudará en el siguiente apartado para obtener así el valor del calor latente de fusión. En la tabla podemos observar los distintos casos obtenidos mediante los cálculos realizados, más un margen de error, promediando estos resultados para así obtener uno en concreto. Tenemos un resultado promedio de 77 más menos 12 calorías sobre gramo y una comparación final contra el valor real obtenido en la sección de teoría de 79.72 calorías sobre gramos. Para la sección B, referente al calor de evaporación, tenemos la siguiente tabla. Nos muestra el número de mediciones, la masa 1 medida en gramos referente a la masa vertida en el vaso de precipitado de en promedio 5 gramos, la masa 2 vertida en el segundo vaso de precipitado en promedio de 80 gramos, la temperatura inicial, la cual es referente a la temperatura de la masa 2, medida en grados centígrados, al momento en que la masa 1 empezó a hervir, y la temperatura final, medida en grados centígrados, de la masa 2, al momento en el que la masa 1 se evaporó. De la misma manera, de la sección de teoría tenemos la siguiente fórmula, la cual nos ayudará a obtener un resultado del calor latente de evaporación y una fórmula extra para así obtener un error aproximado. Finalmente tenemos la tabla donde podemos observar los resultados obtenidos mediante el cálculo, obteniendo así un resultado promedio del calor latente de evaporación de 536 más menos 33 calorías sobre gramos y una comparación final de 539.4 calorías sobre gramos de un valor obtenido mediante la teoría. Con base en la teoría y después de realizar los experimentos, se pudo observar que el calor latente de vaporización es mayor que el calor latente de fusión, ya que es necesario que el sistema termodinámico absorba mucha más energía para llevar a cabo este cambio de fase. Este aumento en la absorción de energía está relacionado con que debe de existir un cambio de temperatura mayor en el fluido para romper los puentes de hidrógeno que enlazan las moléculas de agua y que ésta se evapore.